Quisiera que fueras a tu Biblia nuevamente en Apocalipsis 7. En el versículo 4 dice lo siguiente: y oí el número de los que habían sido marcados con el sello. Eran 144,000 procedentes de todas las tribus de Israel. Para empezar, si te fijas, este número se refiere a las tribus de Israel, cosa que ni tú ni yo somos. Tú y yo no eres ni de la tribu de Benjamín, ni de la tribu de Aser, ni de la tribu de ninguna tribu de Israel. Enseguida, los siguientes versículos nos menciona todas las tribus. De la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. Y así va nombrando todas las tribus, en donde vamos a encontrar las 12 tribus de Israel y cada uno de ellos 12,000. ¿Qué es lo que realmente representa este número? Este número representa a toda la humanidad redimida, convertida. El número 12 en la numerología apocalíptica, en la numerología de Israel, representa al pueblo. Son 12 apóstoles y son 12 tribus. El número 12 representa al pueblo. Siempre que se habla del número 12, estamos refiriéndonos a el pueblo de Israel. El número 144 procede de multiplicar 12 por 12. 12 por 12 nos dan 144. Tenemos por un lado las 12 tribus de Israel y por otro lado tenemos los 12 apóstoles, la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. El número 1000 representa en la numerología de los hebreos la plenitud, es decir, todos. Es un número que va más allá de nuestra forma de contar. Para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿De qué está hablando? Está hablando de que Dios vive en la eternidad, en que no tiene ya relación con nosotros en cuanto a esta forma de contar y esta forma de llevar nosotros la cuenta de los días, la cuenta de los años. Como ves, esta numeración pues no corresponde a la forma de interpretar y decir que es un número concreto en el que se tiene que uno referir para ir al cielo. Realmente es una forma de contar de los judíos porque es una numerología simbólica de que ¿quiénes son los que se van a ir al cielo? ¿Quiénes son esos 144,000 que están frente al Cordero? Esos 144,000 es el pueblo de Dios, todo el pueblo redimido, el pueblo del Antiguo Testamento y el pueblo del Nuevo Testamento. Es decir, que en el cielo, pues este número, pues no tiene nada que ver con lo que se está poniendo aquí, ¿verdad? Sino que es un número simbólico, es un número simbólico que representa a toda la iglesia, que como ahorita te comentaba, es lo que resulta de multiplicar 12 de las tribus de Israel por 12, que es el pueblo de Dios, que son los 12 apóstoles, y así tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y luego los 144 que resulta de esa multiplicación de 12 y 12, lo multiplicamos por 1000, que es el número que identifica la totalidad o la universalidad. En el cielo estará toda la iglesia del Antiguo Testamento, es decir, todos los que vivieron conforme a la ley de Dios, todos los que de corazón buscaron vivir lo que el Señor mandaba a través de sus profetas, y todos los que en el Nuevo Testamento hacemos exactamente lo mismo, lo propio, que es decir, vivimos conforme a los mandamientos de nuestro Señor, particularmente al amor. Lo anterior no solo es confirmado por los rabinos judíos, sino que si seguimos leyendo el texto, veremos que después de enunciar a estas 12 tribus, refiriéndose a la misma visión, porque no es que estemos cambiando de texto, no estamos cambiando de libro, sino estamos solamente continuando nuestra lectura, cosa que muchas veces ocurre con nuestros hermanos separados y particularmente con los testigos de Jehová, que solamente extractan un pedacito y luego hacen toda una interpretación que nada tiene que ver con el contexto en el que se está diciendo.
Si nosotros seguimos leyendo, refiriéndonos nuevamente a la misma visión y estando el vidente en el mismo lugar, nos dice que vio una cantidad de gente que nadie podía contar, los cuales eran de todos los pueblos del mundo. Fíjate lo que nos dice, o sea, nada más hay que seguir leyendo. Leí hace un momentito el versículo 4, seguramente ya lo anotaste por ahí, y decía, del versículo 5 al versículo 8, tenemos las tribus enumeradas, cada uno 12,000 de cada una de estas tribus. Pero fíjate lo que nos dice ahora en el número 9. O sea, inmediatamente después de haber enumerado a las tribus, dice: después de esto miré y vi una multitud enorme que nadie podía contar, gentes de toda nación, raza, pueblo y lengua. Estaban de pie ante el trono y ante el Cordero, vestían de blanco, llevaban palmas en las manos y clamaban con fuerte voz diciendo: a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero se debe la salvación. Esta visión nos habla de cómo Dios ha destinado este lugar para todos nosotros, para todos aquellos que seguimos al Cordero, para todos aquellos que hemos decidido hacer una opción por Jesús y vivir conforme a su evangelio. Hubo un pueblo que también vivió así, y hay muchos otros pueblos que no han tenido ni siquiera la bendición de conocer a Dios a través de la revelación positiva, como lo veíamos al principio. Todos ellos también resucitarán. Todos ellos también están llamados a participar de la gloria de Dios. Una de las grandes aportaciones del Concilio Vaticano II en el documento Adyentes, ese documento que nos habla de la evangelización de los pueblos, nos deja ver cómo Dios ha tenido también misericordia para todos ellos, y que todos ellos, como nos dice San Pablo, que no han tenido la oportunidad de conocer la revelación como nosotros la conocemos, ellos también van a alcanzar esta libertad de los hijos de Dios. Además, si siguiéramos la traducción literal del texto antes citado, tendríamos que caer en cuenta de que solo los descendientes de alguna de las tribus de Israel se salvarían. Y que el texto pues es claro, ¿verdad? O sea, son 12,000 de Benjamín y 12,000 de Manasés y 12,000 de Aser y de Neftalí y de Simeón y de Leví y Sacar, etcétera, ¿verdad? O sea, por lo que no tiene sentido, ¿verdad? El sentido es la iglesia universal, y a la cual desde los primeros momentos fue dirigido el mensaje de la salvación, como los muestran todas las cartas de San Pablo. Quedaría entonces totalmente sin valor todo lo que hemos leído anteriormente en las otras cartas. Esto repercute paradójicamente en contra de aquellos que nos vienen a predicar que la religión verdadera es la de ellos, pues no se dan cuenta que si solo se van a salvar 144,000 que menciona el Apocalipsis, como te comentaba hace unos momentos, pues ellos mismos están quedando automáticamente excluidos, ¿verdad? Pues ninguno de ellos que te vienen a visitar a tu casa, a veces a tocarte, a decirte, no, es que mire, y les vamos a dar un estudio bíblico y todo este tema, pues yo lo primero que hago y le digo: oiga, hermano, ¿y usted es de la tribu de Israel? ¿Usted pertenece a alguna de las tribus de Israel? ¿Usted pertenece a la tribu de Isacar o la tribu de Benjamín? ¿No? Bueno, pues entonces, si leemos su texto como usted lo está leyendo, pues usted no tiene participación delante del Cordero. No sé a dónde usted vaya a ir. O sea, podemos darnos cuenta entonces que cuando leemos al margen de la iglesia, la Sagrada Escritura, podemos cometer muchos y sobre todo muy graves errores. Los cristianos hemos recibido la promesa de vivir eternamente en el cielo junto a Jesús, como lo atestigua San Pablo. Quisiera que leyeras Efesios, capítulo 1, los versículos del 11 al 14, el inicio de su carta de Pablo a los Efesios. Dice San Pablo: en él hemos sido hechos herederos y destinados de antemano, según el proyecto de quien todo lo hace conforme al deseo de su voluntad. Así nosotros, los que tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, seremos un himno de alabanza a su gloria. Y en él también ustedes, los que recibieron la palabra de la verdad,
la buena noticia que los salva, al creer en Cristo, han sido sellados con el Espíritu prometido. Escucha esto: garantía de nuestra herencia para la redención del pueblo de Dios y ser así un himno de alabanza a su gloria. Hay una promesa en la Biblia. Hay una promesa hecha por Jesús. Los llevaré a vivir conmigo. ¿A quiénes? ¿A los de la tribu de Israel? ¿A los 12,000? Los romanos entonces, todos los romanos que se convirtieron, todos los mártires de los primeros siglos, todos ellos no cuentan, no forman parte del pueblo de Israel. Ellos no eran benjaminitas. La promesa es para ti, la promesa es para mí. Hemos sido salvados por Jesucristo y nuestra salvación no es únicamente para que tengamos vida y la tengamos en abundancia en esta tierra, para que un día, pasando no sé qué cosas, todo esto se transforme y las casas ahora sean bonitas y todas bien pintadas y ya se acaben los barrios de pobreza. No. Todo esto que ahorita vemos, todo lo que ahorita conocemos, todo se va a acabar, no va a quedar absolutamente nada de ninguna de las estrellas, ni ninguna de las galaxias, nada, absolutamente nada de la creación va a subsistir. Todo esto es temporal. Se ha tomado miles y millones de años para que nosotros pudiéramos disfrutar de esto. ¿Cuándo terminará? No tenemos ni siquiera la más pálida idea, porque el mismo Jesús dijo que él mismo no sabía, que esto era que el Padre se había reservado para sí. Es decir, él en su naturaleza de hombre, aunque siendo Dios, no tenía acceso a algunas de las áreas de su vida de divinidad. Sabemos que el misterio de la encarnación pues es eso, es un misterio. Pero sin embargo, no sabemos cuándo va a terminar esto, mañana, pasado, dentro de 1000 años, un millón de años, no sabemos cuándo va a terminar, pero un día se va a acabar. Y cuando todo esto se acabe, no va a quedar absolutamente nada. Todo será consumido por el fuego. No quedarán planetas, no quedarán galaxias, no quedará nada. Todo lo creado desaparecerá y nosotros, los hijos de Dios, viviremos eternamente con Él en el cielo. Y los que durante esta vida se apartaron de Él y buscaron seguir sus propios caminos, buscaron caminar al margen de la palabra de Dios y hacer su propia voluntad, vivirán también eternamente, pero en el lugar del castigo, en el lugar preparado para Satanás y sus ángeles, en ese lugar en donde nunca más volverán a tener contacto con Dios por toda la eternidad. Por esto verdaderamente pues hay que pensar en esta vida qué es lo que estamos haciendo, porque aquí es en donde nos estamos jugando nuestra eternidad. El tomar una decisión equivocada en este mundo va a repercutir en nuestra vida eterna. Pues entonces, importante que nos demos cuenta de que nuestra vida está destinada a vivir en el cielo. Nosotros, los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es el sello que hemos recibido en el momento de nuestro bautismo y que hace referencia directamente aquí en el Apocalipsis, todos nosotros vamos a recibir la misma herencia que Jesús. Él se fue al Padre, goza de Él, vive con Él eternamente. Bueno, pues nosotros que hemos recibido también esta misma herencia, vamos a participar también del cielo, como Él ya lo prometió. Estarán conmigo allá en el lugar al que yo voy a ir a prepararles. Estamos, queridos hermanos, mi querido hermano, hermana, que estás participando de este curso, estamos destinados a vivir eternamente con Él. Todos los que hemos participado en este mundo, como ya lo atestigua San Pablo en su carta a los Romanos, todos nosotros estamos destinados a participar eternamente con Él. Este mismo Espíritu nos da la certeza, este Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestro corazón, con el cual hemos sido sellados, con el cual hemos sido marcados, nos da la certeza de que estamos llamados a vivir con Dios por toda la eternidad. San Pablo nos dice que este Espíritu son las arras que hemos recibido. ¿Qué son las arras? Es quizás pues la idea más clara que tenemos ahorita pues es en los matrimonios, en donde el esposo le da pues un puñito de monedas, ¿verdad? Es un signo de que él va a estar al pendiente de todas las necesidades. Es así solamente un signo de que él estará
pues todo el tiempo proveyendo. Bueno, pues así también Dios nos ha dado el Espíritu que atestigua que somos hijos de Dios. Ahorita vemos las cosas del cielo aquí en la tierra, dice San Pablo, como en un mal espejo. No es la verdadera realidad. San Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 13, los versículos 12 al 13, nos dice que hoy vemos las cosas de una manera, pues, no como son realmente, es una forma distorsionada como nosotros lo vemos. Dice: ahora vemos por medio de un espejo y oscuramente, pero un día veremos cara a cara. Ahora conozco imperfectamente, pero un día conoceré como Dios mismo me conoce. Ahora permanecen tres cosas: la fe, la esperanza, el amor, pero la más excelente de todas es la caridad, que es la forma como vivimos aquí y como viviremos allá. La fe se va a acabar, ¿por qué? Porque ya no necesitamos fe, ahora lo vamos a ver. Ya no vamos a necesitar la esperanza porque lo que esperábamos ya lo recibimos. Lo único que viviremos en el cielo es el amor. Ahí nos amaremos eternamente y de una manera plena y perfecta. Estas arras, pues, son el signo eficaz de la promesa que va haciendo realidad en nosotros al participar de la vida en abundancia. La medida en que nosotros vamos participando de la vida en abundancia, nuestra vida en este mundo se va haciendo plena, y es una idea, es un mal espejo, se parece a, pero no es todavía. Pero ya nos da a entender cuando nosotros vivimos la plenitud de su espíritu, su alegría, su paz, su gozo, la armonía que hay dentro de nuestro corazón, cómo nuestras relaciones con los demás se hacen plenas, perfectas, relaciones que nos dan vida. Bueno, esas son las arras. Es algo que nos indica cómo va a ser nuestra vida al final. Por lo tanto, quienes en esta vida rechazan la vida en abundancia, quienes se alejan del Evangelio, quienes se alejan de Jesús, están tomando la peor decisión de toda su vida, porque están en realidad no solo rechazando la oportunidad de ser felices en esta tierra, sino que están rechazando la vida que Jesús nos ha prometido en el cielo. Es una vida maravillosa, es perfecta, es una vida que se prolonga. La vida en el cielo es una prolongación de nuestra vida. Mira lo que nos dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, los versículos del 3 al 5. Dice San Pablo: en cuanto a la lujuria o a cualquier clase de impureza o avaricia, que ni siquiera se nombre entre ustedes, pues así corresponde a los creyentes. Y lo mismo hay que decir de las palabras obscenas y las conversaciones estúpidas o indecentes que están fuera de lugar. Ocúpense más bien en dar gracias a Dios, porque deben saber que ningún lujurioso, adúltero o avaro, que es como si fuera idolatría, tendrá parte en la herencia del reino de Dios y de Cristo. Es decir, en esta vida nos estamos jugando la eternidad. La vida en el cielo va a ser una prolongación de nuestra vida en abundancia. Si nosotros en esta vida hacemos mal uso de nuestra libertad, si nosotros nos vamos por el camino de nuestras pasiones y no permitimos que Dios tome control de toda nuestra vida, pues entonces estaremos marcando un camino que nos llevará a vivir eternamente lejos de Él. La vida en abundancia que ya hemos empezado a vivir en este mundo se prolongará eternamente. Tanto el evangelista San Lucas como el evangelista San Mateo en sus evangelios nos dan esta referencia de la plenitud que nosotros vamos a vivir, de esta oferta del Señor. Puedes ver en tu Biblia Lucas capítulo 9, verso 27 y también Mateo 12, 28. Pero la perfección, la vida eterna, la vida perfecta hasta el cielo. Todo el capítulo 8 de la carta a los Romanos debemos de leerlo. Ojalá y en tu casa tengas la oportunidad de leer con detenimiento este capítulo 8 de la carta a los Romanos,
que es verdaderamente una cosa maravillosa porque nos habla de la necesidad de vivir en la gracia y cómo esta vida de gracia es la que nos va a ir llevando a vivir eternamente la felicidad. Felicidad que comienza aquí de una manera pues todavía imperfecta, como en un mal espejo, como lo leíamos ahorita en San Pablo en su carta a los Corintios, pero que en el cielo se revelará completamente la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Solamente para enfatizar este tema y concluirlo, quisiera que fueras al capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. En este capítulo 2 de la carta a Timoteo, en el verso 12, nos dice lo siguiente: si con él morimos, está hablando de Cristo, si con él morimos, viviremos con él. Si con él sufrimos, reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Dios tiene para nosotros, mis amados hermanos, una vida perfecta. La promesa de Jesús es llevarte a ti y a mí a vivir con él por toda la eternidad. No desaprovechemos esta oportunidad de alcanzar la salvación eterna. El Señor Jesús nos espera resucitado y glorioso en la casa de su Padre, a donde ha ido a preparar una casa para ti y para mí. No desperdiciemos nuestra vida dándole rienda a nuestras pasiones. Busquemos que nuestra vida se alinee a la palabra del Señor, para que esta palabra se cumpla plenamente en nosotros, tanto en esta vida como en la futura, y así algún día podamos estar gloriosos, resucitados, gozando eternamente de Dios y de este reino preparado para todos nosotros, los que hemos seguido y decidido vivir conforme al Evangelio y conforme a la enseñanza de Jesús, el Cordero de Dios. Que el Señor te bendiga, que llene tu vida con paz y con gozo, y que te ayude a vivir siempre la vida del reino, para que un día gocemos todos en la casa del Eterno Padre. Que Dios te acompañe en tu jornada.